Querida audiencia, si hay un emprendimiento que no es de orden material y que es tan extraño, tan ajeno y lejano en este siglo XXI, y lo es para el mundo en general, para nuestro subcontinente y también para el país. Nos preciamos los occidentales, la mayoría al menos, con decirnos cristianos, lo cual es un membrete maravilloso, extraordinario. Sin embargo, no nos damos cuenta de que practicamos más allá de la doctrina, la teoría y el membrete de cristianos. La práctica diaria, cotidiana, es de un materialismo moral realmente asustante y conmovedor. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que este mundo, el mundo contemporáneo, ha vuelto en la práctica a vivir días del paganismo. Hubo una orden religiosa cristiana, la orden de los caballeros del Temple, los templarios, que fueron fundados para proteger a los peregrinos que visitaban Tierra Santa y el sepulcro de Jesús, proteger de las hordas de bandidos, de terroristas, de asaltantes. Era una orden a la cual no se podía ingresar sino con una moral supremamente estricta, una ética de todos los días inigualable. Eso eran los caballeros templarios, eran realmente monjes, pero al mismo tiempo eran unos valerosos e inigualables guerreros. Si vemos el mundo actual y la amenaza del Islam y de su terrorismo, podemos entender lo que significó la orden del Temple allá en el siglo XIII y XIV y cómo terminaron sacrificados, matados en la hoguera por el propio Vaticano y por el propio catolicismo. Voy a conversar con el maestre, el gran maestre ecuatoriano de la Orden del Temple, Santiago Sánchez. La orden tiene su sede en Europa, en Lisboa. Voy a conversar con Santiago, de esto que es el emprendimiento que le falta a la humanidad en estos tiempos. Santiago, te doy una cordial bienvenida y gracias por aceptar mi invitación. Querido Marcelo, muy agradecido de poder estar nuevamente aquí en este programa que tienes, que es espectacular. Para mí es un gusto y para mí es un honor en representación de la OSMTH, en mi calidad de prior magistral del Ecuador, de la Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolomitani del Templo de Jerusalén. Es una orden que ha existido aquí en Ecuador desde el año 2011, que en el mundo formalmente funciona desde el 1118, pero que viene desde muy atrás, como ya hemos hablado contigo, viene de la gnosis, viene de los decenios, de grandes conocimientos que muy poca gente puede conocer y entender, desde el mismo Maestro Jesús y desde ese Maestro Jesús humano y de quien fuese también María Magdalena. Nuestro Jesús es un Jesús y fue, y lo será porque creo en el Cristo cósmico. Nuestro Jesús fue un hermano nuestro, fue un maestro humano y un héroe. No es ni remotamente la figura rendida, aplastada, vencida, crucificada que nos han pintado las iglesias. Jesús fue un héroe, y un héroe cuyo mensaje tiene visos de eternidad, porque es su mensaje el que no murió, es su mensaje el que resucitó, y fue tan humano como que amó a sus hermanos, a sus fraternos, a sus discípulos, verosímilmente a su María Magdalena, la amó sin ninguna duda. Pero claro, la orden del Temple interpretó a un Jesús que era un hombre extraordinario,
iluminado. Su mensaje no podía ir a humildes pescadores que tenían un conocimiento precario, rudimentario, primario sobre los asuntos del espíritu. Pero tenía Jesús 2 o 3 apóstoles iluminados que recibieron su mensaje fundamental, el mensaje cósmico. A eso se refiere Santiago Sánchez cuando habla del Jesús gnóstico, del Jesús del profundo conocimiento, Santiago. Exactamente, Marcelo. Hay un conocimiento visible y también hay un conocimiento oculto, que solamente el ojo adiestrado lo puede entender y lo puede ver. Día a día, hoy por hoy, la humanidad está llena de información que no realmente es verdadera, que con las redes sociales nos confundimos. Más que información, yo llamaría propaganda. Entonces nosotros trabajamos para que los hermanos templarios, para que las damas y caballeros templarios podamos tener un mejor conocimiento del mundo, entendiendo en primer lugar de dónde venimos, cuál es nuestra historia. En segundo lugar, entender quiénes somos para saber finalmente cuál es nuestra misión y hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos llegar. ¿Qué se exige o qué se exigió siempre en la orden del Temple? Una vida acrisolada, ejemplar, que pudiera surtir como ejemplo y paradigma para el resto. Es decir, una conducta digna de copiarse, pero se exigía también como requisito fundamental una enorme valentía y coraje. Valentía y coraje físico y coraje moral. Ese es el legado de la Orden del Temple, que evidentemente no murió, porque el maestro Jacques Bernard de Molay, que fue quemado en la hoguera en 1314, creo, me corregirá Sí, Santiago, 1314, así es. 1314, en mes de marzo, tengo entendido, Exactamente, así fue. fue quemado en la hoguera porque era demasiado ejemplo y demasiado contraste con una iglesia que ya se había corrompido en todos los órdenes. Y claro, la persecución vino enseguida, como se persigue a toda pureza, Santiago. Sí, los capítulos de la historia se repiten porque la experiencia humana es como un ciclo de espiral cósmica ascendente y normalmente los episodios bíblicos se repiten en diferentes analogías y en diferentes estados de traición, de intereses. El mismo Maestro Jesús tuvo la oportunidad de estudiar y poder tener un gran conocimiento a partir de su desaparición, que es aproximadamente es desde que él tenía 12 años hasta los 32 años. Y él regresa a los 33 años para hacer una verdadera revolución, con el financiamiento de María de Magdala, quien era justamente una mujer muy próspera, una comerciante de la época. Y los templarios heredamos ese sentido de ser monjes y también al mismo tiempo de ser guerreros. Monjes porque en aquella época incluso se exigía la castridad real y absoluta. Y luego de ello, con el tiempo, hemos ido avanzando hacia un templarismo más progresista, distinto, un templarismo más bien filosófico, simbólico, pero sin perder esa propiedad que tú bien lo has dicho de tener una vida ejemplar o por lo menos tratar de poder tener esa virtud para de esa manera poder contribuir al mundo con algo mejor, ¿no? Esa justamente es la idea. Ha citado también a nuestro último gran maestre, Jacques de Molay o Jacobo de Molay, que fue cruelmente asesinado junto a más de 300 mártires, caballeros templarios, quienes fueron traicionados por el Papa Clemente V y el rey Felipe el Hermoso, quienes su interés único era apoderarse de la riqueza templaria. Los templarios habían crecido mucho en la época. Nos habíamos convertido en los primeros banqueros de la historia, ya que por custodiar precisamente aquellos creyentes que iban a Tierra Santa, pues se cobraba una comisión, un fee, a través de lo que hoy ya se denomina como un cheque, una letra de cambio o algún documento. Esto ayudó a que los templarios pues vayan generando una riqueza bien ganada por esta protección, para luego de ello pues encaminarnos en la construcción de grandes fortalezas,
asimismo de poder tener embarcaciones. Realmente la orden fue muy próspera en aquel momento. Tuvimos inclusive en propiedad de la orden la isla de Chipre, por poner un ejemplo nada más, entre otras grandes fortalezas y propiedades a las cuales la orden pues pudo lograr. Entonces al inicio nos llamábamos los pobres caballeros de Cristo del templo del rey Salomón, para luego tener mucha riqueza, sin perder obviamente ese sentido místico que nos ayudó a guardar grandes secretos durante toda la historia. El tesoro templario nunca estuvo a órdenes individuales de ningún monje guerrero, de ninguna manera. Era una creencia doctrinaria gnóstica, cósmica, pero era una práctica liberal. Son realmente en la práctica, Santiago Sánchez, son los creadores del mundo liberal actual, son los inventores de la carta de crédito. Así Ya es. no había que hacer las transacciones por vía del trueque o por vía de especies, sino por vía de documentos. Esto fue la gran implementación liberal de los templarios y estaban a las órdenes de la sociedad, de los pobres, de los enfermos, de los internos en hospitales, en todo el mundo que ellos custodiaron. La otra cosa que la Iglesia Católica ha sido necesaria porque mantuvo vivo el nexo con lo sobrenatural, con la idea de Dios. Ese ha sido el gran mérito de las religiones, incluyendo la católica, pero cometiendo también muchas ignominias, como la que cometió el Papa Gregorio en el año 595, cuando le prostituyó a María Magdalena. María Magdalena era una próspera dama, dueña y señora del castillo de Magdalo, que financió a Jesús conjuntamente con José de Arimatea, que Así era un es. sacerdote del Sanedrín, pero un sacerdote que no estaba de acuerdo con la corruptela de los principales de los sacerdotes de Judea, de Jerusalén. Así que esto quería decirte porque de alguna manera ha habido también allí en la historia nuestra, porque quiero decirte, y tú lo sabes, yo soy templario, Así es. también mucha práctica humana. Por supuesto, como decía el sabio Terencio, somos humanos y nada del humano nos es ajeno, ¿no? Y toda institución humana, pues pueden haber este tipo de temas que se pueden dar por intereses y como se está dando hoy en la sociedad actual. Hoy por hoy quisiera aportar con esto también, Marcelo, un poco lo que es ya el templarismo en esta época actual. Hemos remembrado dos capítulos anteriores en la historia, realmente la historia templaria está llena de magia, está llena de misticismo, está llena de practicidad y de materialismo también, realmente es una orden muy próspera. Pero ahora nos encontramos frente a una misión nueva, y a una misión que tenemos que combatir, que es justamente nuestro enemigo, que es la corrupción, la que no permite que podamos avanzar, porque todavía hay gente muy pobre, pobre de pensamiento, pobre en recursos, debido a justamente a intereses que el mundo se está llevando a cabo, ¿no? Un poco como historia general, debo contar, Marcelo, que la OCMTH hoy por hoy es de naturaleza internacional, con miembros de grandes prioratos, aproximadamente 40 naciones en el mundo tenemos prioratos magistrales como el que tenemos aquí en el Ecuador. Somos cristianos, como ya hemos hablado, cristianos humanos, ¿sí? Ecuménicos. Nuestra perspectiva es religiosa, pero hemos tratado de no tener demasiado dogma. Por lo tanto, se ha admitido incluso ya a las mujeres para que puedan ser también damas templarias, que antes de eso no era posible. De igual forma, se puede reconocer a un hermano templario de otra creencia, es decir, ya nos hemos vuelto más laicos, como la fotografía del general El Faro que tienes ahí, ese cuadro precioso atrás tuyo. Asimismo, pues damos la bienvenida también a miembros de otras denominaciones cristianas. Tratamos de tener una buena armonía y de relaciones con diferentes tratados de paz, amistad y mutuo reconocimiento entre diferentes potencias templarias, tanto en el Ecuador y en el mundo, ¿no? Tenemos un linaje que viene ya de grandes maestros como don Fernando Pinto Pereira de Sousa, que desde Porto, Escocia, él falleció ya en el año 2018, nos dejó ese linaje. Aquí en Ecuador estamos desde el 2011 y tenemos la encomienda San Francisco de Quito,
la encomienda San Pedro de Manta, y la encomienda San Juan de Ambato y la encomienda Baphomet. Justamente esta encomienda última, Baphomet, tiene mucho que ver con aquel ídolo que se le acusó a los templarios que adoraban en lugar de adorar a la cruz, cuando en realidad era el bautismo de sabiduría. Y justamente ahí están los miembros que son de un pensamiento más de avanzada, de un pensamiento distinto al del clérigo, digamos, ortodoxo y tradicional. Entonces estamos trabajando, nos estamos moviendo de forma simbólica, también de forma práctica. Hemos hecho mucha filantropía, hemos adoptado, por ejemplo, el ancianato de la Recoleta aquí en la ciudad de Quito, donde nos continuamente brindamos acompañamiento a estos adultos mayores, no solamente con el tema de poder compartir una comida con ellos o vestimenta, sino más bien acompañarlos con una guitarra, cantando, dándoles un abrazo. Y todo eso pues nos ayuda a hacer un mundo mejor, ¿no? A ayudar a la gente enferma, ayudar a la gente que necesita luz. Eso es lo que hacemos hoy por hoy. El templarismo se lo lleva en la sangre, se lo lleva en el corazón. Quienes se inician en esta senda de virtuosismo y de magia, aprenden conocimientos que no aprenderían en otras instituciones, aprenderían cosas que van mucho más allá, pero obviamente hay que vivir el ritual de iniciación, ¿no? Esto no es para cualquiera, no cualquiera puede entenderlo. Como conversábamos al inicio, es necesario desenvainar la espada para poder generar esa justicia que tanto necesitamos en el mundo, Marcelo. Algo que es tan antiguo como los propios templarios es aquello que le endosaron los evangelistas a Jesús, por lo menos uno de ellos, porque los otros no hablan de ninguna manera. Tengo entendido que es Mateo el que le endosa a Jesús eso de que enseña la otra mejilla. No enseñamos la otra mejilla a la corrupción, a la maldad, ¿no es cierto? Al Sí, pecado. por supuesto. No enseñamos la otra mejilla. Nosotros creemos en lo que creemos, tenemos esas convicciones, pero son convicciones combativas y combatientes. Somos monjes y somos guerreros. Llevamos el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y así como podemos meditar bajo un árbol, como lo hacen los monjes budistas, también hay un momento en el cual hay que luchar, ¿sí? Y hay que organizarse y hay que luchar, porque no podemos permitir que las tiranías se apoderen de lo que se ha logrado, de poder tener una armonía de justicia y de paz. ¿Desde cuándo, por lo menos, porque con el sacrificio de el gran maestre Jacobo Bernardo de Molay en marzo Sí, de 1314, así fue. 1314, no dejó herederos, porque la persecución por parte de Clemente V, el Papa, y de Felipe IV, Felipe el Hermoso, fue una persecución tan cruel, tan despiadada, tan perversa, me atrevo a decir, que ser templario en aquel tiempo, luego del sacrificio en la hoguera, era como sentencia de muerte. ¿Cómo y por qué esa idea fue resucitando en Europa fundamentalmente y cobrando una fuerza este momento mundial? Esta es una de las historias más interesantes que tiene la historia de la humanidad. Y precisamente en aquella época, como ya se ha dicho, el 18 de marzo de 1314, unos meses antes, Jacques de Molay había sido apresado conjuntamente con su ejército templario. Y como la monarquía francesa necesitaba recursos, querían apoderarse del tesoro de los templarios. Entonces, en primer lugar, le ofrecen a él una parte de esa riqueza que él representaba. Él se niega y como hoy por hoy se hace en las redes sociales, en aquella época no había redes sociales, pero se difunde unos malos rumores de que los templarios adoraban a Satanás, que los templarios adoraban a Baphomet, que eran oscuros, que ellos no estaban alineados con la iglesia y etcétera. Los castigan, los someten a tortura y les obligan a confesar falsamente bajo tortura. Incluso el mismo gran maestre, el último gran maestre Jacques de Molay, pues confiesa bajo tortura. Luego de ello, es apresado y luego de unos meses
la gente lo quería mucho porque los templarios eran muy queridos en la época, tenían una gran popularidad. Ser templario era como lo más grande que podía haber en la historia, porque además la iglesia lo redimía del infierno, ¿sí? Estaban garantizados el cielo, ¿no? Para la creencia del momento. Entonces, al regresar Jacques de Molay a Plaza Pública, porque el Papa Clemente V le dice, vas a regresar a Plaza Pública y te vamos a conciliar nuevamente con la gente. Y él en ese momento se arma de valor y valentía y se retracta de lo que había sido confesado en tortura. Entonces él dice, es falso totalmente, envía la maldición que conocemos, y le dice al Papa Clemente V, tú morirás en 6 meses y tú, Rey Felipe el Hermoso, morirás en 3 meses. Aproximadamente la maldición funcionó y ambos murieron, ¿sí? Ambos murieron y los templarios que todavía sobrevivían fueron quemados en una hoguera bárbara, como también pasó con nuestro Eloy Alfaro acá, fueron quemados y aquellos que lograron sobrevivir huyeron, ¿sí? Huyeron de Francia y la mayoría de ellos se fueron a Porto, a Portugal, y otros se fueron a Escocia. Ahí está la capella, famosa capella de Gremlin en Escocia, que es espectacular, donde hay mucho simbolismo templario, así como en toda Europa. Estos templarios ahí se acabó el templarismo operativo, ¿sí? Desde ahí comienza una nueva etapa, una nueva historia en la cual se le denomina el templarismo simbólico y filosófico, en la cual los templarios fundan otras organizaciones, ¿sí? Se unen con la masonería, influenciando la masonería, se unen con los rosacruces, ¿ok? Es por eso que en el ritual masónico hasta en esa época no se utilizaba espadas. Hoy por hoy ya se utiliza en el rito de York, se utiliza el uso de espadas como un símbolo del guardatemplo que cubre el templo. Entonces, de esta manera, el templarismo comienza a fusionarse, pero ya desde la oscuridad, ¿no? Desde lo invisible, ya no tan visibles porque, como bien se ha dicho, fueron perseguidos por toda Europa por las caballerías francesas para tratar de aniquilarlos y dejarlos sin nada, ¿no? Si no Esto fuera fue evolución. ¿Perdón? por los templarios y su actividad moral y militar, el Islam, el maometanismo, se habría tomado el mundo y se habría tomado Europa. La historia contemporánea sabe que por obra y gracia de los templarios, el Islam no se tomó el mundo. Y ese es uno de los legados respetables y venerables que debemos a la Orden del Temple. Bueno, Santiago, ha sido un gusto y una satisfacción conversar contigo con esto que yo le llamo un emprendimiento de carácter ético y moral que tanta falta le hace al mundo y en estos días también a nuestro país. Muchas gracias por haber aceptado esta Nada invitación. para nosotros, todo para la gloria de Cristo. Un gusto, mi ilustrísimo frater.